Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio que era mudo, y así que hubo echado al demonio, habló el mudo, y se maravillaron las turbas. Mas algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían algún prodigio en el cielo. Pero él, viendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en bandos se quedará asolado y caerá casa sobre casa. Si pues Satanás está en lucha consigo mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Pues decís que yo lanzo los demonios por arte de Belcebú. Y si yo lanzo los demonios por arte de Belcebú, ¿por arte de quién los lanzan vuestros hijos? Así que ellos serán vuestros jueces. Pero si con el dedo de Dios lanzo los demonios, sin duda ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando un fuerte armado guarda su casa, seguro está todo cuanto posee. Mas si llega otro más fuerte que él y le vence, le despojará de todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por parajes áridos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y llegando, hállala barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 demonios peores que él, y entrando moran allí. Y es el último estado del hombre peor que el primero. Y aconteció que, diciendo él esto, una mujer levantó la voz de en medio del pueblo diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Mas él dijo: más bien son dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados, y vivid en caridad, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios, en sacrificio y víctima de suavísima fragancia. Mas la fornicación y toda carnalidad y la avaricia ni se nombre entre vosotros, cual conviene a santos, ni palabras torpes o vanas, ni chocarrerías e impertinentes, sino más bien acciones de gracias. Porque sabed y entended que ningún fornicario, ni deshonesto, ni avaro, que es tanto como idólatra, heredará el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con vanas palabras, pues por tales vicios descargó la ira de Dios sobre los incrédulos. No tengáis, por tanto, parte alguna con ellos. Antes, si erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Proceded cual hijos de luz, y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Domingo tercero de Cuaresma también se llama de los escrutinios, porque antiguamente, durante todo el tiempo de Cuaresma, se preparaban a los neófitos recién convertidos, que se preparaban precisamente para recibir el santo bautismo el día de Sábado Santo, vigilia pascual, en donde en la ceremonia se bendice el agua bautismal y después de la bendición de la misma recibían el bautismo los catecúmenos. Y el domingo de hoy se llama de escrutinio porque los que se estaban preparando para recibir el bautismo, estudiando el catecismo, renegando del antiguo paganismo, de la antigua idolatría, se les examinaba a ver cómo iban en el avance del conocimiento de la doctrina cristiana. Y la estación el Papa la celebraba en la
iglesia de San Lorenzo, extramuros, donde también se hacían los exorcismos por cuenta del Evangelio, de la misa de hoy, que habla precisamente de nuestro Señor Jesucristo lanzando los demonios, y que este era mudo, que significaba también la mudez de aquellos pecadores que no quieren reconciliarse con Dios, sino se arriman al tribunal de la penitencia y son como poseídos por el demonio mudo, que los hace no hablar y acusarse de sus pecados. En el Evangelio y en la epístola se les da también a los catecúmenos y a todos nosotros que ya hemos sido bautizados el ejemplo a seguir. En el Evangelio nuestro Señor Jesucristo es bien claro y dice: aquel que no está conmigo está contra mí, y aquel que no junta conmigo desparrama. Y San Pablo en la epístola nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos muy amados. Y sabemos de las perfecciones de Dios, porque de ello hemos estudiado. Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, es el Dios del universo, de Él salieron todas las cosas de la nada, y Él nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos la imagen de Dios, tenemos la semejanza de Dios, y por el pecado hemos perdido esa hermosura. Entonces San Pablo nos insta y nos insiste que seamos imitadores de Dios, que recuperemos esa imagen de Dios, esa figura de Dios. Porque el mismo Jesucristo nos dice que seamos perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Y en qué consiste esa perfección? Aprended de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que tener esa mansedumbre que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de ser Dios y de ser el Todopoderoso, se dejó prender, azotar, escupir y luego morir por nuestro amor. Y así como Él murió por nuestro amor, debemos nosotros también ser mansos y humildes y aceptar, si es posible, la muerte en defensa de esa fe que hemos recibido en el Santo Bautismo, del que hacemos alusión en el domingo de los escrutinios que son. La preparación para el bautismo de estos catecúmenos se tomaba muy en serio, y no era un trámite solamente como muchos piensan que hoy. El bautismo es una cuestión de un trámite. Hemos dado nuestra palabra, hemos hecho una promesa, un juramento ante Dios, en donde hemos resuelto rechazar al demonio, a sus pompas, a sus obras. Y hemos hecho profesión de nuestra fe, creyendo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en su Santa Iglesia Católica, en la resurrección de los santos, la vida perdurable, toda la profesión que rezamos en el credo. Y eso es una palabra que Dios nos va a tomar cuenta el último de nuestros días, el día en que nos presentemos ante Él, el día de nuestra muerte. ¿Cómo hemos sido fieles a esas nuestras palabras? En un mundo desprestigiado, en donde la palabra no tiene ningún valor, en donde los contratos se rompen, en donde los matrimonios, en donde el hombre y la mujer se han prometido fidelidad hasta que la muerte los separe, y se rompen como si nada hubiera pasado, y después todavía pretende el hombre que se le crea. ¿Cómo se le va a creer a un hombre que ha roto su promesa? La promesa del bautismo, de renunciar al demonio cuando vive en pecado mortal, a sus pompas, cuando le está haciendo fiestas al demonio todos los días en la forma en que vive, ya teniendo de cristiano solamente el nombre, y haciendo algunas prácticas piadosas, pero nada más. La vida del cristiano es cristiana todo el día, toda la vida, cada instante de la vida. Sed imitadores de Dios, dice San Pablo. Y ser imitadores de Dios es tratar de ser perfectos como Dios es perfecto. Ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Y en qué consiste esa perfección? En imitar a nuestro Señor Jesucristo, en su humildad, en su mansedumbre. Quien me ama sigue los mandamientos, cumplimiento exacto de los mandamientos del Cristo nuestro Señor, de la ley de Dios.
el amor de Dios, que es el primer mandamiento, que resume todos los demás, amor al prójimo como a nosotros mismos, porque es imagen de Dios y posible conciudadanos nuestros en el cielo. Rechazar el pecado, hacer que huya el demonio mudo que nos hace alejarnos del tribunal de la penitencia. Y en el tribunal de la penitencia confesamos nuestros pecados, reconciliándonos con Dios, haciendo firme propósito de nunca más pecar. Porque si uno se arrima al tribunal de la penitencia sin ánimo de no seguir ofendiendo a Dios, ¿de qué sirve? La vida del cristiano entonces es milicia sobre la tierra, porque van a venir tentaciones, por supuesto. Por eso pedimos en la oración que Jesucristo mismo nos enseñó: no nos dejes caer en la tentación. Pero a través de la tentación se prueba el hombre, así como a través del fuego se prueba y se purifica el oro. ¿Cuántas veces hemos visto cuando se derrite el plomo, por ejemplo, que queda como un líquido, como si fuera el mercurio, y arriba queda como una natita de todas las imperfecciones? Así sucede con todos los metales. Se funden y se separan de sus impurezas. Así Dios nuestro Señor nos prueba a través de la tentación. Pero ¿qué pedimos en el Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación. Y eso supone lucha. Y como dice San Pablo, lucho, pero no como quien azota el viento, sino que me propongo una meta. ¿Y cuál es la meta? La santidad. Y para ser santos debemos amar a Dios. Y para amar a Dios debemos cumplir los mandamientos. Y vivir en la gracia de Dios, es decir, en su santa gracia, alejándonos del pecado mortal, tratando de no caer ni siquiera venialmente, voluntariamente. Y para eso debemos practicar nuestra religión, alimentarnos con los sacramentos de la confesión, de la comunión, rezar, porque el rezo, la oración, es el alimento del alma. Así como cuando uno no se alimenta, desfallece y muere, así también el alma, si uno no se ocupa de ella y reza y habla con Dios y pide la santidad, la perfección, el poder imitarlo cada día más, el poder amarlo cada día más. Todo eso se pide en la oración. Si no se reza, se debilita el alma y se cae, y para luego ser condenado en el infierno. Tenemos nuestra perspectiva como cristianos, entonces, es algo muy sencillo. Si bien hay que luchar, pero Dios da la gracia. Y en eso consiste el sentido de la vida del hombre sobre la tierra: ganar su alma para el cielo. Pidamos entonces este día de hoy, del día de los escrutinios, poder escudriñar nuestra alma para ver si hemos sido fieles a las promesas que hemos hecho el día de nuestro bautismo, si hemos sido cristianos de veras, de verdad, y no solamente de nombre, si hemos traducido esa vida cristiana a los que nos rodean, si ellos han visto en nosotros nuestras buenas obras para que puedan alabar a Dios también, como dice el Evangelio, si hemos educado cristianamente a nuestros hijos, si hemos amado a nuestros hermanos, dándoles ejemplos de amor de Dios. Y finalmente terminemos con el grito de esta mujer que entre la multitud dijo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que me amamantaron. Es decir, una alabanza a la Santísima Virgen María, que Jesucristo remata diciendo: dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la guarda. Y ella fue la primera que nos dio ejemplo de escuchar la palabra de Dios y guardarla, como nos narra el mismo Evangelio, diciendo que María conservaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba y las guardaba y las amaba. Pidámosle a ella entonces que nos ayude a ser fieles a nuestras promesas, que nos ayude a ser fieles a nuestro contrato, ese contrato que hicimos con Dios el día de nuestro bautismo, para que seamos realmente portadores de Cristo, cristianos, es decir, que seamos otros Cristos, como nos dice San Pablo: vivo yo, ya no yo, sino que es Cristo que vive en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.